entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues fíjense, vamos a hablar de algunos de los niveles de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores que están hoy al frente de muchos estados en la República Mexicana son gente muy lamentable, son gente que tienen todo menos hechuras de una persona que pueda estar en capacidades de gobernar. Y hay muchos casos, pero me concentro en uno, que es el estado de Morelos. Y estoy en comunicación con Fabián García Ramírez, que es presidente de la Barra de Abogados del estado de Morelos. Y te saludo esta mañana. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado don Pedro Ferriz de Con, a sus órdenes. Fabián García Ramírez, presidente de la Barra de Abogados del estado de Morelos. Muchas gracias, Fabián. Hay una iniciativa de juicio político hacia el gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Bueno, por infinidad de razones. Su incapacidad para gobernar, la inseguridad en la que está inmerso el Estado, el tomar recursos públicos para cuestiones que no tienen una explicación. La lista podría ser muy larga, pero yo pienso que la lista más bien la tienen ustedes, ya han venido haciendo una evaluación de cómo es que gobierna este hombre el estado en el que habitas. Correcto. Antes que nada, vamos a establecer que la demanda juicio político han sido promovida por diversas asociaciones. Una de ellas incluso maneja un nombre semejante al nuestro, Barra de Abogados. Son algunos abogados que fueron escindidos de esta asociación. Pero veamos ahora sí el contexto. Esta demanda de juicio político se presenta en un momento en el cual las aguas son turbulentas en el estado de Morelos debido a los movimientos políticos que se nos vienen en el próximo año, que tenemos, sin duda alguna, en lo que se refiere a las elecciones de alcaldes municipales, en las elecciones de gobernador y no digamos las elecciones federales de diputados, de senadores y en este caso también de la presidencial. Sí existen, sin duda alguna, reclamos en la seguridad por parte del estado de Morelos. ¿Por qué? Porque no se cuenta con un suficiente personal, lo que nos han reportado, 3,000 policías en el estado de Morelos para atender nuestras necesidades y también de lo que es de nuestro conocimiento que se nos llega por parte de un apoyo económico de la Federación de 18 millones para todos los municipios, en este caso, para atender la seguridad pública. Entonces, como en este caso, asociación, sí estamos muy conformes porque no se han creado estos puentes entre los tres niveles de gobierno y ni siquiera entre las tres autoridades que tenemos aquí en nuestro estado, que sería el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Congreso y los tribunales, para que todo fluya en este caso y puedan resolver los problemas sociales que tenemos dentro de nuestra entidad federativa, don Pedro. Digamos, Fabián, que el gobernador no tiene una formación de administrador, digamos, de recursos públicos. El hombre viene de un sector en el que pues, prácticamente estamos hablando de un analfabeta, que llega a ser gobernador debido a su popularidad, como también llegó a ser presidente municipal de Cuernavaca. Es decir, estamos hablando del principio de Peter, ¿no? De llegar hasta un punto en el que estás ante una responsabilidad con la que simplemente no puedes. Y el gobernador no puede, pero aparentemente nada le afecta, no se le puede hacer nada por ningún flanco. Y yo me pregunto si en términos legales esta promoción de juicio político verdaderamente podría progresar y entonces tener un caso, tener una materia de litis para poder entonces argumentar todo esto que nos dice la Barra de Abogados de Morelos. Correcto. Para que pueda proceder un juicio político con base en la ley, tiene que existir un hecho específico, y bien nos lo señala justamente nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Tienen que indicarnos lugar, hora y fecha.
cuál es este hecho que le están imputando al señor gobernador. No dejo de tocar que, bueno, la persona de Cuauhtémoc Blanco ya previamente fue objeto como alcalde de un juicio político que no trascendió, e incluso ya previamente se le había presentado un juicio de procedencia, una solicitud para un juicio de procedencia para que la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción le iniciara un juicio de procedencia y quitarle el fuero. ¿Por qué no ha procedido? Porque efectivamente no han, en este caso, llevado las pruebas necesarias, y esto es porque se apresuran más en hacer una labor política que una labor jurídica. Nosotros en la barra de abogados no tomamos decisiones de manera apresurada. Nosotros pedimos que se nos obsequie la información, que la podamos integrar debidamente y analicemos si procede o no un juicio político, porque desgraciadamente se ha abaratado la palabra del juicio político en toda nuestra República Mexicana, y eso, utilizarla constantemente diciendo voy a iniciar un juicio político en contra de tal o de cual, sin presentar los elementos, lo único es que provoca en la ciudadanía, en la sociedad, que como usted refiere muchas veces, es una sociedad que tiene años que ha despertado y que está consciente, que dice, ¿cuál juicio político? Tampoco sirve. Hay impunidad en materia de juicio político, cuando realmente es un instrumento muy importante para remover a nuestros servidores públicos de alto nivel. Entonces, si no se integran debidamente estos elementos, ¿cómo podemos ir hablando de que vamos a presentar un juicio político y realmente utilizándolo más como una canonía política en temporada electoral? Vea cómo el anterior juicio político y el actual juicio político están cerca de temporadas electorales. E insisto, yo creo que si existen elementos en la actual denuncia a juicio político, en la actual demanda a juicio político, será el Congreso quien lo tenga que evaluar, pero que presenten elementos, que tengan el conocimiento previo de los elementos de hecho, circunstancia, el lugar de lo que le imputan al gobernador. Si no, lo único que van a hacer es desperdiciar tiempo del Congreso, del pueblo, en una labor que efectivamente no va a ser trascendental. E insisto, el derecho sí tiene este instrumento muy importante, y no solamente bastan estadísticas genéricas que podemos tranquilamente consultarlas y saber cómo está la seguridad el día de hoy y cómo estaba hace 3 años y cómo estaba hace 6 años. No, efectivamente, ¿cuál es ese hecho que nosotros imputamos? Y yo creo que este juicio político debe de ser, si es procedente, transparente ante todo. Por supuesto, el juicio político implica una satisfacción de quien demanda ese juicio político sobre el desempeño de alguien que desempeña un papel de carácter de representación pública. Y en este caso, el señor Cuauhtémoc Blanco ha sido pues, largamente visto en la picota y pues aparentemente ha sorteado todo. Pienso que para darle una estructura a lo que la sociedad pudiera demandar, pues nadie como ustedes. O sea, ustedes como barra de abogados del estado de Morelos, si ven el reflejo de una insatisfacción que pudiera estar documentada con razones, hechos en tiempo y forma, con toda la especificidad, yo creo que se podría armar el caso, y en caso de que se armara, pues ustedes serían la pauta y la guía. Pero de entrada creo que la actitud ahí está, siempre ha estado, de parte de los abogados de Morelos, y todo es cuestión, creo, de dialogarlo con la sociedad organizada, que sé que en Morelos la hay. Lo único que habría que hacer es juntar los hilos y tratar de armar esto para no una mera coyuntura política, sino realmente una circunstancia que involucre a la sociedad para que mañana, ya no hoy, mañana tengamos mejores gobiernos. Yo les deseo todo lo mejor y también ofrezco, Fabián, maestro, como comunicador, este medio para cualquier tipo de pauta que se pudiera presentar ante el público sobre el desempeño
del gobernador Cuauhtémoc Blanco y de lo que sea. Y yo te agradezco muchísimo tu presencia, maestro. Gracias por estar aquí. De nada, don Pedro, un honor ser entrevistado por usted y, como le digo al Estado de Morelos, a los compañeros, la barra de abogados del Estado de Morelos está para servir a la ciudadanía y a sus asociados. Excelente día. Igualmente también. Igualmente, Fabián García Ramírez, presidente de la barra de abogados del Estado de Morelos. Lo que implica todo esto es que si en un país, el que sea, hay un mal gobierno, hay un mal gobernante, pues tiene que haber argumentación para que ese mal gobierno y ese mal gobernante sean hechos a un lado o sean juzgados. Pero para ello tiene que haber una denuncia o una serie de denuncias específicas. Si no hay quien lo haga, pues entonces nada avanza. Por eso la sociedad es, desde mi punto de vista, la que manda, la que quita, la que pone, la que lleva a juicio o la que no. Pero siento que la sociedad mexicana está despertando y eso es bueno. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.